lo místico, esotérico y paranormal siempre nos ha cautivado. Es por eso que con un grupo de profesionales nos hemos dado a la misión de desentrañar todos los misterios. Danico Ruiz, ingeniero audiovisual, documentalista, investigador paranormal y ufólogo. Jones Uribe, especialista en investigación paranormal, ufología y fenómenos del sueño. Prepárate para contemplar a Bolivia desde otra visión. Visión paranormal. Nos encontramos en un expediente más de visión paranormal con el subteniente Flores, que nos está haciendo la escolta para poder ingresar a los túneles del bosquecillo de Purapura. Bueno, primeramente muy buenas tardes, le habla el subteniente Flores, Calzada Julio César, dependiente del EPI Bosquecillo. En el día de hoy nos vamos a adentrar a lo que es la ramificación de los túneles que se encuentran en el bosquecillo de Purapura. Corría la década de 1930. Bolivia se encontraba en la peor crisis diplomática con su vecino país y hermano, el Paraguay, desde el año de 1928. En ese año de 1930, concluía la primera parte de una obra arquitectónica que serviría para el abastecimiento de agua por diferentes zonas de la ciudad de La Paz hasta llegar a la zona de Villa Victoria. Comenzaba a tomar forma el acueducto que hoy conocemos como los túneles subterráneos del bosquecillo de Purapura. Esta obra sufrió un retraso de varios años por causa de la contienda bélica más conocida como la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Paraguay en el conflicto más sangriento en Latinoamérica del siglo XX. Para el año de 1948 se retomó la construcción del acueducto que culminó a principios de 1952, año donde el presidente Mamerto Urriolagoitia desconocía las elecciones presidenciales de ese año y cerró el Congreso, dando pie al alzamiento armado que culminó en la Revolución del 9 de abril, donde los predios del bosquecillo de Purapura sirvieron de escenario para combates y los túneles subterráneos como escondite de los fabriles y carabineros. Bueno, nos encontramos en un lugar lleno de historia, ¿no? Así que, ¿qué les parece si ingresamos a los túneles? ¿Cómo no? Vamos. Por favor. Subteniente Flores, ahora estamos ingresando. ¿Qué lugar exactamente? ¿Por dónde estamos? Estamos en la zona sureste de lo que es el bosquecillo de Purapura. Lo que nos llamó profundamente la atención fue cuando ingresamos al primer túnel. Al ingresar, inmediatamente empezaron a fallar los equipos. Mi cámara en particular, que la tenía uno de los camarógrafos, dejó de funcionar durante todo el recorrido. Pero llama la atención el mal funcionamiento que tuvieron estos equipos. No debería presentar, hemos consultado con los técnicos, con varios, igual lo mismo del canal, que ellos no dan una explicación. Incluso contactamos con el distribuidor de las cámaras y nos dijo que no debería presentar esa falla. Hasta ahora no tenemos una explicación de qué es lo que ha podido pasar con los equipos en ese momento. Es bastante extraño y nos tiene todavía en vilo, en investigación de qué es lo que ha pasado con estos equipos. Algo que es muy común en la investigación paranormal es las fallas que pueden presentar los equipos con los que vamos. Cámaras, filmadoras, inclusive las baterías de los celulares tienden a bajar porque las entidades para manifestarse absorben la energía. Y aparte de un tipo de manifestación, un fenómeno poltergeist, también puede surgir la captación de psicofonías. Lo interesante fue ingresar a los túneles. Un lugar oscuro, tedioso, sin luz, poco oxígeno. Sentíamos que nos asfixiábamos, pero tras el recorrido por este lugar, vimos apiladas unas bolsas, ordenadas, por cierto, pero lo curioso es de que al patear una de ellas, pasar cerca de estas,
pudimos notar la presencia de algo que estaba dentro. Vamos a mostrarlas difuminadas por la sensibilidad que puede generar la misma al espectador. Avanzamos ni menos de, ¿qué? Media cuadra y nos encontramos con esto, Jones. ¿Qué es esto? 50 metros más que eso no avanzamos. Y ya nos encontramos con algo extraño. ¿Qué es esto? Presumimos que puedan ser restos óseos o puede haber alguna cosa extraña enterrada acá. ¿Un tipo de entierro, como se dice comúnmente? Puede ser algún tipo de ritual, podría ser. Ingresando un poco más en estos túneles, encontramos algo que parecía ser un enterramiento. Seguramente es alguno de los fetos que otro habitante de calle de nombre El Chacal es el que se encarga de rescatar esos huesitos y dejarlos. Y posteriormente, cuando los restos ya están muy avanzado estado de descomposición, él se encarga de enterrarlos. A veces también este tipo de personas, de habitantes de calle que tienen algún problema mental, se encargan justamente de llevar este tipo de restos, ocultarlos y guardarlos tal cual sea su botín. Entonces podemos decir que algunos habitantes de calle, no siempre los que están ahora, sino más anteriores, más antiguos, tal vez de la década del 50, 60, 70, ellos comenzaron esa tradición de enterrar o de guardar en este tipo de túneles los restos. En algún momento, por lo que nos comenta el teniente, vamos a llegar a una bifurcación, ¿no, teniente? Exactamente. Antes eran redes complejas de túneles, pero por el paso del tiempo ha ido cayendo. Y para no perdernos o tener algún tipo de novedad es mejor que vayamos en grupo compacto. Está bien, sí, por la seguridad igual del equipo. Estamos todos en fila india, como se dice. Al momento de seguir por el túnel y tratar de llevarle el paso al subteniente Flores, comentó de la persona en situación de calle que se encuentra ahí bastante agresiva. Me contó que llegaban personas con heridas sangrantes a pedir ayuda a la policía. Eso me preocupó de sobremanera y alerté al equipo de que tuviesen mucho cuidado. Por recomendación de teniente Flores, vamos a tener cuidado porque hay una persona acá que pernocta y es bastante agresivo. Tengan mucho cuidado. Perdón, dígame, teniente. Dígame. El indigente que vive en este sector, por ejemplo, la salida que vamos a salir, Sí. este es el agresivo. Ah, Por favor, les voy a pedir que Mucho cuidado. Mucho cuidado. Ya, ¿no? Hay una persona que ha tenido antecedentes de agresión aquí, que pernocta, es una persona que vive en estado de indigencia. Entonces vamos a tener mucho cuidado, no los vamos a separar por recomendaciones del subteniente Flores y cuidado por donde pisan sobre todo, que hay pequeños derrumbes también, los comentaba. Quería mostrarles acá atrás, ahí donde sería que pernoctaría la otra persona que los comentan que es bastante agresiva. Gracias a Dios la persona no se encontraba ahí, pero el momento de angustia que vivimos fue grande. El subteniente Flores, que en este lugar ocurrieron violaciones a menores de edad, a mujeres específicamente. Actualmente, estos túneles subterráneos cuentan muchas historias escabrosas, desde rituales de magia negra, pasando por los sacrificios de animales, asesinatos crueles y lo más terrible de todo, el asesinato y olvido de algunos infantes. Sectas dedicadas a la práctica de sacrificios rituales e invocaciones y pactos con entes reconocidos por la cosmovisión judeocristiana como seres demoníacos, usan los túneles como un lugar alternativo a la casa abandonada de Enfe en sus prácticas oscuras, donde sacrificaban corderos y cabras para rendir culto a estos seres y con el fin de realizar una petición de riquezas o bienes materiales. Investigando más a profundidad en los testimonios de los vecinos de la zona, nos relatan las historias más perturbadoras que hasta unos años atrás seguían ocurriendo. Grupos de delincuentes, conocidos en el mundo del AMPA como cogoteros, al momento de robar el vehículo de algunos choferes de taxi, estos estrangulaban hasta la muerte a su desafortunada víctima.
y procedían a enterrar el cuerpo en los predios del bosquecillo, o bien a ocultarlos en estos túneles, siguiendo una tradición macabra en el Lampa que dicta que deben enterrar a su víctima boca abajo para que éste no clame justicia. El señor Juan Loroño Roca, más conocido como el Chacal, quien vive en un segmento de estos túneles, vierte un testimonio desgarrador. Muchas veces que él se encontraba caminando, acompañado de sus perros, en el entorno del bosquecillo, se topó con un escenario sacado de alguna película de terror, y es el de presenciar a una de sus mascotas consumiendo el cuerpo parcialmente desgarrado de un infante recién nacido. En el momento de salir del túnel, la sensación y el asco que teníamos por la putrefacción que había en el lugar era tremenda, que no la pudimos contener. Es así como hay esas imágenes que lo encontramos con Jones afuera tratando de respirar, de conseguir aire, porque adentro era algo terrible, es inhumano estar ahí. Ay, no sé quién pisó esa... Ese olor está... No, es esa ceniza, no sé qué hace una ceniza ahí abajo, pero terrible, sofocante el estar ahí. No es recomendable para nada para una persona claustrofóbica, ¿no, mi amigo Jones? Realmente, Perdón. un lugar nauseabundo, un lugar putrefacto. Y creo que salimos de un lugar bastante putrefacto. Sabemos muy bien de que hay deudores consuetudinarios en el lugar, entonces acumulan residuos sólidos y todo aquello. Un sentimiento de aventura, ¿no? Pero para nada recomendable para que vengan acá, no. Es muy peligroso. Definitivamente, no recomendamos. No recomendamos. Para nada. Independientemente de sentir un olor nauseabundo, putrefacto, porque también encontrábamos botellas con orina y además, al parecer, materia fecal en el suelo, propia de los indigentes que están por este lugar, sabe Dios de cuánto tiempo, se notaba, aparte de eso, tres particularidades: frío, un frío profundo, un dolor de cabeza y agotamiento, y además una inquietud. Y esa inquietud es algo totalmente distinto, y no es claustrofobia, no era el olor nauseabundo, era una sensación más fuerte. Acabamos de salir de una parte de los túneles bastante complicado y acá nuestro subteniente Flores nos va a contar un poco de esta parte que es muy importante, ¿no? Exactamente. ¿Qué es específicamente? Estamos en la parte sureste de lo que corresponde al bosquecillo. En este sector es una parte de la ramificación de los túneles que por el paso del tiempo ha ido cayendo, ¿no? Son partes ya muy estrechas, son puntos que ya no se pueden acceder con facilidad, solamente de una vista periférica, nada más. Este es el lugar donde los comenta el subteniente Flores, que porque está derrumbado, o sea, no podemos ingresar, no, pero esta es la zona de ingreso. Y acá no, igual venían muchos indigentes y ocurrían demás atrocidades. Igualmente haremos algunas tomas y le mostraremos el lugar de forma detallada. Posteriormente, cuando salimos de los túneles, nos llevó a otra locación donde habían otros túneles que ya pasaban por debajo de la vía ferroviaria. Era como un puente que nos conducía directamente a la casa abandonada de ENFE, en la cual vimos una persona. Nos sorprendió bastante ver una persona ahí. El subteniente Flores, en cumplimiento de su trabajo, con una maniobra, la gente corrió directamente a desalojar a las personas que estaban ahí. Fue entonces que el subteniente Flores condujo a estas personas hasta el retén policial para certificar su identidad, todo. Más bien que se determinó que estas personas no estaban realizando ningún acto delictivo o estaban haciendo algún ritual, que es lo que más nos preocupa, porque en esta casa siempre tenemos todo esto de algo que vemos en imágenes, que son rituales que van a realizar grupos que se encargan
de practicar la magia negra, otros grupos que van a jugar Ouija, otros a consumir bebidas alcohólicas, otros también que son grupos delictivos que se quedan ahí. Y lo que más llama la atención son grupos de jóvenes que van a este lugar y hemos encontrado evidencias de que practican el nuevo ritual de Slenderman que se ha popularizado últimamente en las redes sociales. Si bien este ritual viene de un creepypasta que no tiene ninguna base, ningún fundamento, y es más, no tiene para nada una potencia o algo de magia, es solamente un ritual de un creepypasta diseñado exclusivamente para dar miedo. Pero ya llama la atención que haya gente que esté practicando este tipo de rituales, que estén yendo a hacer el llamamiento de Slenderman tan popular que está en las redes sociales. Acabamos de pasar por este sector, que es donde parece que viene a ser revista la policía o algunas prácticas, pero a la vez encontramos un nicho en estas condiciones. La pregunta es, ¿quién enterraron acá? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo habrá pasado esto? Otro factor que tenemos a cargo es que nos contaban en un testimonio anterior nuestro querido amigo el Chacal, Roberto Juan Loroño, que él se dedicaba a enterrar cuerpitos de bebés que aparecían, que le dejaban en los túneles, y que él los dejaba en este tipo de lugares, venía y los enterraba él clandestinamente. Claro, en ese entonces no había tanto control policial como ahora tenemos, pero este puede ser un enterramiento antiguo de los que nos topamos en el bosquecillo de Purapura. Así que como lo tenemos acá, podemos apreciar que es bastante antiguo, hay unas piedras que se forman alrededor, es muy pequeño, no mide más de 1 metro. Resulta que puede ser una persona pequeña. Ver este nicho me recuerda a esa terrible historia que ha pasado aquí en el bosquecillo de Purapura. Hemos caminado cuesta arriba más de media hora para llegar a este lugar. Es un túnel, pero no cualquier túnel. ¿No es así, mi subteniente Flores? Bueno, exactamente, nos encontramos en la parte norte, ya terminando lo que corresponde al bosquecillo de Purapura. En este túnel, básicamente personas inescrupulosas, entre tantos animales que dejaron aquí muertos, sus mascotas, también que sirva como antecedente, hace aproximadamente 15 años, es donde se encontró una señorita de aproximadamente 17 años de edad. ¿El cuerpo? Estaba técnicamente sin vida, y el olor nauseabundo que emanaba del túnel ha ocasionado de que ingrese personal policial y retire lo que era ese cadáver. Bueno, después de esa declaración de este hecho macabro, entraremos al túnel y haremos una psicofonía, yo creo que amerita, ¿no, Danico? Sí, vamos a revisar en este túnel, probablemente teniendo en cuenta semejante antecedente, yo espero que vamos a captar algo en una sesión de psicofonías. Probemos. ¿Qué dice Jones? Tenemos que captar si hay actividad paranormal de alguna u otra manera, algún tipo de vibración, porque de por sí hace frío. Veamos qué junte su punto. Bueno, entremos. Hemos ingresado por lo menos, ¿cuántos, Jones? ¿Unos 300 metros dentro? Por lo menos unos 300 metros dentro de este túnel, que guarda una actividad bastante interesante, más por la historia, que es lo que tiene. Como pueden observar, apenas entramos en el lugar, sumamente estrecho, claustrofóbico, no es recomendable para alguien que sufra ese tipo de problemas. ¿Cómo sufre una persona con claustrofobia aquí? Por la ansiedad, el encierro. Me imagino el dolor que tuvo que haber sentido la persona, la impotencia, la chica que lamentablemente fue asesinada en este lugar. El frío por el frío, la desesperación, la intensidad, quizá el instinto de supervivencia, ha debido tratar de, porque es el instinto del ser humano, ¿no? Luchar por vivir. ¿Cuántos días estuvo acá en agonía su cuerpo hasta ser encontrado? Imagínate, ya cuando estuvo en estado de putrefacción, cuando apestaba el lugar, vinieron gente a encontrarlo. Hace mucho la forma en la que uno muere, en las condiciones que uno muere, para que en el otro plano dimensional repercuta el dolor, es lo que queda, mucho más en los ecos del pasado.
y son los que se van manifestando en el momento de una investigación. Pudimos sentir sufrimiento, angustia, al saber que una muchacha ha sido victimada de una manera tan cruel, torturada, ultrajada. Y lo que único que acentuamos a sentir es auxilio. Ayúdenme a trascender. Que esa entidad tenga el descanso eterno y que pueda llegar a otro plano dimensional buscando la luz. Llegamos a este túnel que ya desde el principio que nos dio una sensación bastante terrible, porque era una corrida de agua bastante prominente y de este túnel salía una especie de chorro leve y estaba tapado con unas rejas, todo esto. Nosotros nos dispusimos a entrar con el teniente Flores por delante y él nos comentó que en ese lugar habían descubierto el cuerpo de una joven mujer que había sido ultrajado y había sido abandonado en ese lugar. Terrible la historia que nos comentó él. Conforme íbamos entrando al lugar, la temperatura se hacía cada vez más baja, iba descendiendo cada vez más, y nos sentíamos en un lugar bastante incómodo. Era bastante el tiempo de recorrido que hicimos hasta llegar al lugar donde el subteniente Flores nos dijo: aquí fue donde encontramos a la muchacha en avanzado estado de descomposición. Creo que ya tenemos instalado, ¿no?, el equipo de psicofonía, Danico. Estamos oxigenando ahora la cinta para evitar retrasos en el audio, que al momento de copiar la psicofonía no se extienda o se acorte la cinta. Con esto ya vamos a tener una mejor herramienta para captar. Va a explicar brevemente, Danico, a las personas que no están interiorizadas en el tema. ¿Correcto? Psicofonía, ¿qué es? Bueno, la psicofonía se divide en dos. Uno es el EVP, que vendría a ser el fenómeno electrónico de voz, por sus siglas en inglés es EVP, sería FEB, entonces para nosotros. La segunda parte es la psicofonía como tal, que es la que hace su nombre la referencia a la psique, por eso que hay una conciencia. Entonces, una vez que logremos captar aquí la psicofonía, vamos a hacer la sesión con unas preguntas abiertas, y si tenemos alguna contestación correspondiente y correlativa a la pregunta, sabremos que tenemos una psicofonía. En síntesis, preguntaremos directamente al espíritu que se pueda encontrar acá. Ya tenemos un antecedente de la muchacha que se encontró muerta en el lugar. Entonces hablaremos directamente con ella de una manera que se puede decir un tanto agresiva para poder recibir tal vez alguna respuesta. Todos empezamos a sentir distintas sensaciones en el lugar. Danico transpiraba profusamente, se veía agitado. Y Jones en particular lo vi en un estado casi catatónico. Le costaba hablar y se veía muy pálido. Y yo en particular tenía un frío que ya no soportaba. Cada persona, individuo que estábamos ahí, sentimos diferentes sensaciones, todas totalmente hostiles. Justamente al empezar una sesión de psicofonía, se dan ciertas particularidades, entre ellos cambios físicos. Las personas, por un factor de idiosincrasia, pueden captar un fenómeno distinto a la otra. Empezamos algunos a ponernos pálidos, otros cansados, otros con ganas de salir. Particularmente me sentí agotado, porque la energía es trepidante, mucho más cuando tienes elementos religiosos. Parece que eso los irrita más. Haremos silencio completo, por favor, chicos, al equipo, para poder hacer esta sesión de psicofonía. Con mucho respeto comenzaremos. Al comenzar la psicofonía, Danico, y al ver un gesto que me hizo un camarógrafo parte de nuestro equipo de producción, nosotros ya tenemos un código. Cuando me hace este gesto, significa que algo se está entrometiendo en el sonido. Eso me llamó profundamente la atención. No pasaron ni siquiera un par de segundos y con Jones sentimos un susurro. Se pueden ver en las imágenes cómo nos miramos en el momento que nos dimos cuenta de eso. Cuando yo hice la pregunta, ¿tiene algún otro mensaje o consejo que quiera decirnos?, se escucha claramente una voz que dice: antes de concluir, ¿tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? Antes de concluir, ¿tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? Antes de concluir, ¿tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? Antes de concluir, ¿tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? No, pero era lo bastante extraño de
de esa psicofonía, que descubrimos después en postproducción, fue que nos dijo no, pero era una voz de mujer. Y en ese momento no se encontraba nadie ahí, ninguna mujer. Solamente estaba John Zuribe, Felipe y yo. Aparte estábamos con 2 camarógrafos y el subteniente Flores. O sea que no había lugar a confusión, no había ninguna mujer, pero la voz registrada en el magnetófono era la voz de una mujer. Antes de concluir, ¿tiene algún mensaje o consejo que quiera decirme? Pero eso no fue todo el mensaje que logramos captar. Seguimos analizando la cinta de todo lo que habíamos grabado y al final, cuando yo estoy dando cierre a la comunicación transinstrumental, uso la frase siempre de despedida: gracias por su atención y regrese en paz al lugar de su morada. Y lo que captamos fue bastante impresionante. Gracias por su atención y regrese en paz al lugar de su morada. Con esto hemos concluido la sesión de psicofonías. Mami, esa fue la psicofonía, más que psicofonía, un lamento que logramos escuchar, un lamento consciente. Creemos que se revivió el momento, ese momento de dolor justo, ese momento exacto donde la chica pedía ayuda y llamaba a su madre. Abandonando este lugar reflexionamos y nos ponemos a pensar en las atrocidades que puede realizar el ser humano. Somos peor que cualquier entidad, demonio o ser malvado que puede haber. El ser humano, sin duda alguna, siempre será el peor de los males. Así cerramos un expediente más en Visión Paranormal. El bosquecillo de Pura Pura.